Bueno, ¿qué tal chicos? Buen día. Espero que nada, se les esté haciendo liviana la cuarentena. Vamos con la primera clase virtual para ustedes, para los chicos de primer año, que va a tener que ver con los materiales, la materia principalmente. Nosotros normalmente, o sea, usamos esa palabra muchas veces, pero bueno, vamos a definir un poquito más. La materia es todo lo que existe en algún punto, todo lo que tiene una existencia física está hecho de algún tipo de materia. La clasificamos en tres tipos principalmente. Primero tenemos la materia natural, que es el objeto como está en la naturaleza sin que el humano haya intervenido para nada. Después tenemos la materia manufacturada, que es cuando yo agarro un elemento natural y ese elemento natural lo voy a convertir en alguna cosa útil. Por ejemplo, convertir una piedra en un cuchillo. Por ejemplo, convertir metales en clavos, por ejemplo. Pero después también tenemos los elementos sintéticos, la materia sintética o artificial. La materia sintética o artificial son elementos que yo directamente fabrico o invento en el laboratorio, a partir de algún elemento natural, obviamente, pero voy a terminar construyendo eso, una nueva materia con unas nuevas propiedades. El ejemplo más clásico es el plástico. Nosotros vivimos rodeados de plástico, tenemos un montón de sustancias de plástico que nos rodean, y muchas de esas no son ni siquiera el mismo tipo de plástico, son muchos tipos de plástico distintos que cada uno tiene ciertas especificaciones. Por ejemplo, hay plásticos que se degradan, que son porosos. Los plásticos de las botellitas de agua que compramos en el kiosco no pueden volver a utilizarse porque se degrada ese plástico, termina en el agua y si yo vuelvo a rellenar el agua una y otra vez, ese plástico me lo termino tomando con determinados problemas para la salud, por lo menos a largo plazo. Bueno, de acuerdo a la materia va a tener distintas propiedades. Tenemos por un lado las propiedades organolépticas, que son las que pueden percibirse por los sentidos, pero que no se pueden medir. Por ejemplo, el salado, el dulce, el color. Yo no tengo una forma objetiva de decir, bueno, esto está más salado, esto está menos salado. Cuando estoy cocinando, la única forma de saber si está bien lo que estoy comiendo, lo que estoy cocinando, perdón, es probándolo. Tengo que probarlo para decir, le falta sal, le falta azúcar, le falta lo que sea. Después, por otro lado, tenemos las propiedades extensivas, que son las propiedades que dependen de la cantidad de materia que yo tengo. Esas propiedades, no importa qué objeto sea, de si es un material natural, artificial o manufacturado, siempre todos los objetos las tienen estas tres por lo menos, que son, por un lado, la masa, que es la cantidad de materia que tiene un objeto. Por otro lado tenemos el volumen, que es la cantidad de espacio que tiene este objeto, la cantidad de espacio que ocupa en el lugar. Por ejemplo, si yo tengo una botella de 1 litro, voy a saber con eso que lo que está dentro de la botella va a ocupar un determinado volumen que va a ser de 1 litro. Vieron que si ustedes agarran distintas botellas de distintas sustancias, unas van a ser más pesadas que otras. En general las botellas de aceite van a ser más livianas que las botellas de agua, porque tienen la misma cantidad, el espacio que ocupan es el mismo, pero la cantidad de materia que tienen adentro es distinta. El tipo de materia que tienen adentro es distinta, porque tiene que ver con la densidad, pero después voy a hablar de eso. Por de pronto también tenemos otra propiedad extensiva que es el peso. Que el peso es una relación entre la masa y la cantidad de gravedad que hay en un determinado lugar. Tenemos la curiosidad que en la Tierra coinciden el valor de la masa con el valor del peso. No es una curiosidad, sino que es como lo escribimos nosotros, que por eso tenemos una equivalencia entre masa y peso. Pero si nosotros nos vamos a la Luna, nos vamos a Marte, nos vamos a Venus, voy a pesar el mismo objeto y por más que la masa no haya cambiado, por más que la cantidad de materia que tiene ese objeto sea el mismo, voy a tener que el peso va a ser distinto. En general, si es un planeta que tiene menos masa, menos gravedad, entonces va a ser más liviano el objeto. Por otro lado, tenemos las propiedades intensivas, que estas sí dependen del tipo de materia que tenga. No depende de si yo le estoy poniendo más o menos materia, simplemente lo tienen porque están hechos de eso.
Dentro de esto tenemos, por ejemplo, la densidad, que es la relación entre masa y volumen. Si yo tengo 1 litro de agua, va a pesar 1 kilo. Si yo tengo 1 litro de aceite, no va a pesar 1 kilo, va a pesar menos. Así como hay sustancias que pesan más, sustancias que pesan menos. Si yo tengo una botella de 1 litro de agua, va a pesar menos que si yo tengo el mismo volumen, pero en hierro, que es mucho más pesado. Por eso es lo que tiene que ver la densidad. Depende del tipo de materia que sea. Por otro lado tenemos la temperatura de fusión o la temperatura de ebullición, que es la temperatura a la que una sustancia hierve. Pasa de estar de estado líquido a estado gaseoso. Por ejemplo, el agua, que es el ejemplo que usamos para todo, va a pasar de que cuando llega a los 100 grados pasa de estar de estado líquido a estado gaseoso. Porque su temperatura de ebullición son los 100 grados. La temperatura de fusión, que cuando pasa de estar de estado sólido a estado líquido, esa es de 0 grados. Ahora, distintos objetos, distintas sustancias van a tener distintas temperaturas. Por ejemplo, el alcohol que tenemos en casa, no el alcohol en gel, el alcohol medicinal, va a hervir, va a pasar de estado líquido a estado gaseoso a los 76 grados. Eso va a depender de cada sustancia. Otra propiedad intensiva puede ser la dureza, puede ser la fragilidad, pueden ser la conductividad. Yo si tengo que hacer cables no me sirve nada hacer cables de madera o cables de piedra. Los cables sí o sí tienen que ser metálicos, de algunos metales específicos. ¿Por qué? Porque necesitan que tengan la propiedad intensiva de conducir la electricidad. Lo mismo pasa con el magnetismo. Bueno, este fue el primer video que grabo para ustedes, chicos. Espero que les sirva para hacer la tarea y bueno, cualquier duda, comentario que quieran hacer, bueno, en los comentarios.